Vamos a la palabra de Dios. Venimos a eso, a recibir, a aprender, a conocer más de estos misterios que Dios nos está revelando. Y si nos ponemos en pie, Lucas el capítulo 14 y el versículo 15. Amén. Hoy quiero traer una palabra que nos va a hacer valorar la casa donde estamos, nos va a hacer valorar la paternidad que tenemos, y vamos a pensarla muy bien antes de escuchar a otros afuera. Vamos a aprender a valorar lo que Dios nos está dando en casa, y no estoy diciendo que los que predican afuera nuestra doctrina estén mal. No, hay que recibir su mensaje, hay que valorar su palabra, hay que agradecerle a Dios por esos dones, por esos ministerios que nos ayudan. Pero realmente lo que nos va a hacer crecer es lo que recibimos en casa, el pan que comemos en casa, tanto en el púlpito como en una reunión, como en un consejo. Usted valore el pan que Dios le da a través de su paternidad. Amén. Muchos de los predicadores que venimos de fuera, que predicamos la misma doctrina que ustedes, venimos para ayudarle a su ánimo, venimos para fortalecer su fe, les inspiramos, en algunas ocasiones aportamos a su educación, a su formación, a su crecimiento. Amén. Como ayos, según aprendimos ayer y antier, educadores para tu crecimiento. Pero el alimento que te hace crecer en carácter, lo que te hace crecer en el reino de Dios, es lo que recibes a través de tu paternidad en Cristo Jesús, es decir, a través de tu pastor. Y lo vamos a aprender hoy con la revelación de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Lucas el capítulo 14 y el versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, diga, sentados con él a la mesa, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino. Este hombre estaba viendo no solo la mesa literal, no solo estaba viendo el cordero asado, no estaba viendo el pan, sino que él estaba viendo el reino. Y miraba a Jesús, lo escuchaba y decía: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Se estaba diciendo: bienaventurado el que se alimenta, el que tiene quien le dé de comer en el reino de Dios. Y entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Pero mire esto. Entonces, enojado, ¿quién? O sea, entonces el padre de familia estaba convidando a sus hijos. El siervo fue a buscar a sus hijos, que eran muchos. Eso es uno de los privilegios de la paternidad en Cristo. Como padres biológicos, si acaso en los tiempos que vivimos, máximo 5 hijos, otros 3, otros dicen con 2 estoy contento. Pero hay algunos aquí que vienen de familias muy numerosas, a lo máximo 10, 12,
Escuché por ahí que 15 cuando no había televisor. Pero en la paternidad en Cristo, una paternidad puede tener muchos hijos. Por eso yo creo que Cosecha Final Internacional es una iglesia no de cientos, sino de una visión de miles. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Lo voy a repetir. Somos una familia muy numerosa. Hoy somos 100, 200, 300. Pero la visión que tienen ustedes, la paternidad que ustedes tienen, la abundancia de pan que hay en casa, no es solo para 300, es para miles. Hay suficiente espíritu en su paternidad para poner en muchos hijos. Entonces este pasaje es un pasaje de paternidad, hermano Obed. Porque el siervo le dijo: ya les fui a decir que la mesa está servida, el pan está listo, todo está preparado, pero se están excusando. Y entonces, enojado, el padre de familia. Para aquellos que se escandalizan cuando el pastor se enoja, Jesús dice: el padre de familia se enojó por las excusas que ponen los hijos. No hay cosa que más enoje a un pastor que la gente se ande excusando. Enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el Señor: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. En pocas palabras, para sentarse, Jesús le estaba diciendo al hombre que dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino. Jesús le estaba diciendo: muchos no se dan cuenta del privilegio que tienen. Por eso hay más cosas importantes que escuchar palabra. Hay cosas más importantes que escuchar una hora de un sermón, escuchar un consejo, una corrección, un mensaje. Hoy la gente valora muchas cosas menos la palabra de Dios. Se goza en la alabanza, adora en la adoración. Es verdad que llega a los servicios, pero cuando se está predicando la palabra, no es de su interés, no es de su incumbencia, no es de su agrado. Entonces se desconectan. Pero este pueblo valora palabra de Dios. Yo quiero predicar y enseñar bajo este título: bienaventurado el que tiene paternidad. Puede sentarse y dígale al que está a su lado: somos bienaventurados porque tenemos paternidad. Dígalo con seguridad: somos bienaventurados porque tenemos paternidad. Mire, esto no lo puede decir cualquiera en el reino de Dios. No lo puede decir cualquier iglesia. No lo puede presumir cualquier pueblo, por más bien acomodado que esté. Hay iglesias que tienen mejores edificios que el nuestro, mejor estructura que la que tenemos de liderazgo, pero no puede decir lo que usted sí puede decir. Y mire que se lo está diciendo a alguien que predica en muchas iglesias. No todos pueden decir somos bienaventurados porque tenemos paternidad. Y le voy a recordar lo que significa la palabra bienaventurado. La palabra bienaventurado es doblemente dichoso. Es más que bendecido. Es como decir: ¿quién como vos? ¿Quién como tú? Aleluya. Mire, la iglesia de Jesucristo, hablando universalmente, es bendecida por el hecho de ser salva. Ya está bendecida por Dios. Pero cuando la iglesia que ya está bendecida tiene entendimiento de paternidad,
reconoce su paternidad, no solo está bendecida, sino que es más que bendecida. Es doblemente bendecida. Es dichosa, aleluya, quien como cosecha final internacional, no solo por ser el pueblo de Dios, sino porque está bendecida doblemente, porque tiene paternidad. Yo le voy a dar una razón más para darle gracias a Dios cuando ore. Por todo lo que le ha dado, dele gracias por la vida, por la familia, por la salud, por los bienes. Pero también asegúrese de decir: gracias porque tengo quien me alimente. Gracias porque tengo quien me dé de comer. Gracias porque tengo paternidad en Cristo Jesús. Gracias porque no estoy desnutrido. Gracias porque soy alimentado. Gracias porque como pan en el reino de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y es importante entender que es crecimiento en el reino de Dios. Muchos solamente piensan o limitan que crecimiento solo tiene que ver con números. Es una parte. Los números también reflejan crecimiento, pero no todos son números. No todo es muchedumbre. No todo es multitud para decir: oh, están creciendo los de cosecha final porque tienen muchos números. Eso es una parte del crecimiento. El crecimiento más importante es el carácter, es la madurez, es el crecimiento espiritual. Es más, debe de haber un balance. Primero se crece en carácter, se crece espiritualmente, y los números Él se encarga de añadirlos. Pero hay veces lo que queremos es crecer en número, pero no estamos creciendo en carácter. Por eso hay iglesias que llegan a 500, pero al siguiente año reducen a 100. ¿Qué pasó? Hubo números, pero no había carácter, no había espiritualidad, no había paternidad. Hoy en día las iglesias que van a tomar lugar en la influencia, las iglesias que van a impactar, las puntas de lanza, van a ser iglesias no solamente que tienen números en sus edificios, sino que los que son parte de esa iglesia han crecido en carácter, han crecido en espíritu. ¿Y sabe cómo se crece en carácter y en espíritu? Cuando hay una paternidad que está dando alimento, cuando está dando lo que necesitas y no lo que quieres. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay que entender que es crecimiento. Diga: estamos creciendo. Hay carácter en esta iglesia. Sí, hay espiritualidad en esta iglesia. Y muchas veces ese crecimiento ha sido el resultado de algo que no nos gusta oír, pero lo hemos recibido y eso nos ha hecho crecer. Aleluya. Por eso van a venir los ríos y no van a ahogar esta iglesia. Van a venir los vientos y no van a derrumbar esta iglesia, porque esta iglesia está fuerte espiritualmente. Y usted sabe que estoy hablando verdad. Ha intentado ser destruida, pero el diablo no ha podido. ¿Sabe por qué? Porque estamos bien alimentados. Somos bienaventurados porque estamos bien alimentados. Yo pregunté: ¿qué actividad tienen hoy? Y me decían los hermanos que me traían, los hermanos Sánchez, que han sido muy amables conmigo y con mi esposa, nos decían: hoy nuestro pastor iba a enseñar acerca de guerra espiritual. Yo dije: wow, este mensaje no lo toca cualquiera, solo alguien que quiera alimentar a la iglesia y hacerlos crecer, que se fortalezcan en el espíritu, porque hay guerras que se ganan, hay batallas que se pelean en el espíritu, y solo los alimentados, solo los que comen en el reino, pueden salir victoriosos.
De repente usted va a escuchar temas, títulos de mensaje que pueden no ser de su agrado, pero los necesita escuchar, los necesita comer, porque eso le va a ayudar a crecer, eso lo va a fortalecer, eso le va a dar carácter. Hoy en día necesitamos iglesias con carácter, iglesias fuertes, iglesias con raíces, iglesias con fundamento, no iglesias debiluchas, no señor, iglesias bien alimentadas. Pero aún en la alimentación no es solo comer por comer, porque existe mucha comida chatarra. Existen comidas, inclusive hablando en lo secular, que nuestro estómago no está listo para digerir. Existen comidas que pueden dañar nuestra salud. Nos pueden quizás saciar en el momento, pero a la larga pueden desarrollar enfermedades en nosotros. Por eso la iglesia no puede estar escogiendo qué comer. Apague el YouTube los domingos. Venga a la iglesia a escuchar palabra de Dios. Apague las transmisiones que hayan viendo de otras iglesias. Venga a su iglesia, hay palabra de Dios. Lo voy a repetir. Si usted quiere crecer, deje de seguir ministerios que no tiene que estar siguiendo. Deje de escoger qué va a comer. Mire, le voy a contar una anécdota. Había un hermano que decía un domingo: mujer, vete a la iglesia, yo no voy a ir hoy. ¿Y qué vas a hacer? Yo voy a escoger qué predicación voy a ver en YouTube. Me gusta este predicador de la Florida, me gusta este de Guatemala, hoy lo voy a escuchar. Bueno, le dijo la mujer: ok, cuando te dé hambre, cambia al chef Oropesa y que te cocine. Yo voy a mi casa a escuchar palabra de Dios y a comer lo que tenga que comer. ¿Cuántos alaban al Señor? Desde la pandemia para aquí se ha dado la moda de que yo crezco porque escucho a fulanito de tal. Yo he crecido porque escucho al del internet. Yo no dudo que prediquen quizás palabra de Dios, pero cuando eres hijo de una casa y entiendes que tienes paternidad, tú sabes dónde vas a comer, tú sabes lo que debes de comer. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso el hombre que estaba sentado a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino. El domingo yo les estaba predicando acerca del nuevo nacimiento. Jesús, hablando con Nicodemo, un anciano, un maestro de Israel, le habló del nuevo nacimiento y él no lo entendía siendo maestro de Israel. Primero, Nicodemo estaba interesado en saber qué hacía Jesús, cuáles eran sus secretos. Por eso lo buscó de noche, diciéndole: mira, hemos visto que vienes de Dios como maestro, porque nada de lo que tú haces lo puede hacer alguien si Dios no está con él. Sabemos que Dios está contigo. Dinos cuál es el secreto, coméntanos, compárteme a mí. Yo quiero saber qué es lo que tú traes. Y él le dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo saca su lógica, saca su conocimiento y le dice: ¿cómo un viejo como yo puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le dice: el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y le dice: nosotros hablamos lo que entendemos. Todo lo que es nacido del espíritu es del espíritu, y lo que es nacido de la carne es. No te maravilles que te diga: os es necesario nacer de nuevo. Bueno, pues el que ha nacido de nuevo puede ver y entrar al reino. El que ha sido bautizado en agua y ha recibido el Espíritu Santo ya está dentro en el reino, pero cuando recibe una revelación de hijo puede ver el reino. Y lo primero que ve un hijo en el reino es quien le da de comer. Lo primero que ve un nuevo nacimiento, un hijo nacido, una hija nacida, es quien me va a dar de comer. El problema es que muchos todavía no ven quién les está dando de comer.
Por eso son muy ligeros y tienen mucha comezón de oír a cualquiera. Sobre todo en los tiempos que estamos viviendo de falsos profetas, de lobos rapaces, vestidos de ovejas. Es verdad. Hoy, hermanos, hay muchas opciones, hay muchos lugares donde podemos cambiar y estar escuchando mucho relacionado a la palabra de Dios. Pero el hecho de que tenga una relación con la palabra de Dios no significa que sea lo que tú necesites para crecer. Tú tienes casa, tú tienes una mesa, tú tienes paternidad. Y cuando oramos el Padre Nuestro, hay una porción del Padre Nuestro que dice: el pan nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si hay algo que la iglesia tiene que pedir, es que nos dé el pan de la casa, el pan de los hijos, el pan de cosecha final internacional. Y cuando tú pides pan, Dios te dice: ya te di un pastor, ya te di una paternidad, ahí vas a recibir el pan. ¿Cuántos creen eso? ¿Sabe lo mucho que puede afectar nuestras vidas positivamente? Lo mucho que nos consolida, nos afirma entender el valor del pan en la casa y quién es el que nos da de comer en el reino de Dios. Muchísimo. Hay gente que no creía en el diezmo y comenzó a diezmar cuando entendió esta revelación, porque entiende más amplio Malaquías 3:10. Cuando usted lee Malaquías 3:10, que es una demanda que Dios hace a su pueblo, a sus hijos, después que les dice que le habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas, después que les demanda que lleven los diezmos al alfolí, les dice la primera promesa. Antes de decirles cualquier otra cosa, les dice: y hay alimento en mi casa. O sea, que cuando tienes entendimiento donde comes, tú diezmas en esa casa, tú sostienes ese ministerio. Alguien alabe a Dios. ¿Alguien me está entendiendo esta noche? Antes de que Él diga: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, primero dice: y hay alimento en mi casa. Él está hablando de su casa. Él está hablando de la paternidad que te ha puesto. Y cuando tú entiendes quién te da de comer y dónde tú comes, tú diezmas ahí, tú cumples ahí, tú eres fiel ahí. ¿Quieren que se lo diga como lo siento? Había gente que me decía: no, pastor, yo mando mi diezmo a México. ¿Oh sí? ¿Y dónde te congregas en esa iglesia? ¿Y dónde comes en esa iglesia? ¿Y dónde mandas tu diezmo? A México. Estás re mal. ¿No entiendes, Malaquías? No, pues que yo estoy dando mi diezmo a mi pastor de ahí. ¿Dónde estás comiendo? Aquí. Es como que vayas a comer tacos en la esquina y pagues enfrente. No, señor. Uno paga diezmos donde come. Uno diezma donde es alimentado. 5 amenes nada más. 6 amenes nada más. Qué privilegio es poder diezmar donde como pan. Si como aquí, ¿dónde debo de diezmar? Ya si quieren mandar dinero a alguien para ayudar en Guatemala, que sea de su generosidad en el corazón, que sea de sus dádivas. Pero cuando uno valora el pan, dice: llega el domingo y trae su sobre. Oh, yo vengo a diezmar donde yo como, porque la primera promesa es: hay alimento en mi casa. Yo como en mi casa. Esta palabra me ha hecho crecer. Esta palabra me ha nutrido. Esta palabra me ha fortalecido. Esta palabra me ha revelado. Esta palabra me ha afirmado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo siento la presencia de Dios. Entonces, bienaventurado el que coma pan. Wow. Fíjese que uno de los alimentos que más engordan en la actualidad es el pan.
por todo el gluten que tiene. Pero el pan del reino no engorda, ese nutre. Aquí no hay obesidad espiritual, no hay diabetes espiritual. Aquí hay crecimiento, aquí hay alimento. Hermanos, mire, yo he convivido muy poco con su pastor, pero cada que abre su boca yo recibo palabra. Y no es mi paternidad. Yo me imagino a ese hombre diciendo: wow, este hombre cuando habla, cuando se refería a Jesús, sí que alimenta. De seguro el que estaba diciendo en la mesa con él: bienaventurado el que coma pan en el reino, estaba diciendo: yo he escuchado la doctrina de los fariseos, yo he escuchado la doctrina de los escribas, yo he escuchado a los saduceos, pero ninguno de ellos habla con autoridad como habla este. Ninguno de ellos alimenta. Este cuando habla, da de comer. ¿Alguien puede reconocer aquí que ha crecido por el consejo que ha recibido de su pastor? ¿Alguien puede reconocer aquí que no necesitaste un seminario completo para que él te dé un consejo y sea suficiente para recuperar tu matrimonio? Eso se llama pan. Ayer les tocaba como punto final de qué Jesús estaba hablando cuando ofendió a los demás. Del pan. Yo soy el pan que descendió del cielo. Eso los ofendió. El que no coma mi carne ni beba mi sangre. Wow. Él estaba hablando de la comida y eso les ofendió. Porque muchas veces dar pan no es lo que uno quiere oír. A veces es incómodo, pero nos hace crecer. Te voy a recordar las veces que has comido pan. Es las veces que más incómoda has estado con el mensaje. Las veces que has sido sacudido por un consejo, una palabra, es cuando Dios te está dando pan por tu paternidad. Porque eso es lo que te ha hecho crecer. Hoy eres más disciplinada, pero antes no. Pero ¿qué fue lo que te hizo ser disciplinada? El pan que comiste, pero te incomodó. Pero hoy eres fuerte. No estás obeso. Hay nutrientes en todo lo que tú comes. Muchas veces estamos buscando pan en la elocuencia. Muchas veces buscamos pan en el léxico del hombre, cómo habla, qué bonito. No. El pan está en lo que te hace crecer, hermanos. En lo que te afirma, en lo que te cimienta, en lo que te consolida. Muchas veces el pan va acompañado de un jalón de orejas. Y les decía ayer que fue lo que ofendió a los muchos discípulos cuando él comenzó a hablar de: yo les doy de comer, y si me van a seguir van a comer lo que yo les dé. Van a comer sacrificio, van a comer entrega, van a comer compromiso. Por eso las palabras de Pedro, Pedro siempre hablaba por el resto. Y usted me va a entender cuando termine el mensaje por qué Pedro siempre hablaba por el resto. Porque Pedro valoraba las palabras que salían de la boca de Jesús. Va a entender por qué, a pesar que le dijeron: apártate de mí, Satanás, no se ofendió ni lo dejó, se quedó. Va a entender por qué él estaba ahí, porque valoraba las palabras. Para él eran palabras de vida eterna. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Les voy a dar un poquito más de explicación al respecto. Muchos solo quieren ser afectados en el intelecto, pero Dios no quiere afectar solo tu intelecto. Él quiere afectar tu espíritu. Él quiere afectar tu alma. Porque sus palabras dadas a través de tu paternidad son espíritu y son vida para tu alma. Muchas veces el intelecto está incómodo o está tratando de razonar, pero tu espíritu dice: yo necesitaba eso. El alma dice: yo necesitaba esa palabra.
Déjeme hablarles un poquito con mis notas de lo que representa el pan en el reino. El pan ha tenido protagonismo en toda la escritura. La primera vez que se pronuncia en la escritura fue por la boca de Dios cuando le dijo a Adán: con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo comerás. Dios le estaba diciendo a Adán: hoy el pan va a tener un valor para ti. Vas a sudar para comer pan. Vas a valorar el pan. Hoy lo que muchas veces sobra y tiramos, para Adán tenía que ser un sacrificio poder comerlo. Hoy van a valorar el pan que tienen en sus alacenas. El pan tuvo un lugar importante en el tabernáculo porque tenía un lugar exclusivo. Éxodo 25:30. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere ver delante de él continuamente? Pan. Y usted, cuando venga a alabar a Dios, venga en la adoración, usted vea en el reino y en el espíritu una mesa servida con pan. Y después de estar adorando y alabando, desee escuchar palabra, desee escuchar prédica. Saque su libreta, saque su cámara, saque su grabadora. Vea la mesa continua de pan. Hoy yo siento la presencia de Dios en esta noche. Hay gente que entra por ahí y ya les parece aburrida las reuniones de domingos, de martes y de jueves. Pero hay quienes entran y lo que están viendo una mesa de pan. Una mesa de pan. Una mesa de pan. Hay pan. Hay pan. Hay pan. ¿Cuántos alaban al Señor? Es más, en el pueblo de Israel había una fiesta conocida como la fiesta de los panes sin levadura. Éxodo 12:17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Wow. Jesús usó pan en la última cena como representación de su cuerpo, que por nosotros fue partido. En Mateo 26:26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Estos y muchos otros ejemplos pudiera usar como referencia el protagonismo que tiene el pan en toda la escritura. Pero el pan resalta más por su protagonismo cuando Jesús mismo dijo: yo soy el pan vivo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ay, hoy el pan sigue siendo protagonista en el reino de Dios. Hoy el pan es tipo y figura de la palabra de Dios, y eso Satanás lo sabía. Por eso le dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si hay algo que usted tiene que aprender a distinguir, que no todo lo que sale de los hombres es palabra de Dios. Pero cuando tienes paternidad, la unción respalda, la unción confirma, los dones confirman que la palabra que sale de tu pastor es palabra de Dios. ¿Sabe por qué estás bendecido? Porque la palabra que oyes es palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe por qué tienes éxito? Porque la palabra que oyes es palabra que sale de la boca de Dios. Pero hay una profecía, y fue dicha por el profeta Amós en el capítulo 8 versículo 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Y quiero que sepa que ya
hay esos días entre nosotros. Y no está hablando del hambre literal, porque hay mucha comida en abundancia. Este país regala y tira mucha comida de los restaurantes en abundancia. No se refería a la comida literal, sino el hambre de la palabra de Dios, porque la Biblia dice: no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Es por eso que hay muchos de iglesia en iglesia, porque tienen comezón, pero no están oyendo la voz de Dios, no están comiendo pan. Pero bienaventurado eres, iglesia, bienaventurado eres, iglesia apostólica, cosecha final, porque aquí hay pan. Aquí hay pan. Por eso, prepárese para abrir las puertas y ábranlas bien grandes, porque muchos van a venir y decir: hey, vengan, porque en esta casa hay pan, hay pan. Prepárense para los pródigos, porque van a regresar. Porque el hijo pródigo no estaba extrañando su cuarto, no pensó en el vestido, no pensó en el anillo y no pensó en el calzado. El pródigo no estaba pensando en la comodidad de su casa, sino que cuando volvió en sí dijo: ¿por qué estoy deseando algarrobas si en la casa de mi padre los jornaleros tienen abundancia de pan? Eso es lo primero que extraña a la gente que se va y le da la vuelta a todo California. Llega hasta Las Vegas, llega hasta Arizona y regresa y dice: vine porque aquí aún los jornaleros tienen pan. Aquí hay abundancia de pan. ¿Por qué morir de hambre cuando en tu casa hay una paternidad? ¿Alguien está conmigo en esta noche? Diga: tenemos pan. Una vez más, tenemos pan. Ya nos emocionamos, pero ahí viene el mensaje en el minuto 37. Es emocionante decir: hay pan aquí. Wow, tenemos alimento, estamos creciendo. Pero hay un peligro de la abundancia de pan, y es que la gente comienza a acomodarse. Y cuando comienza a acomodarse, comienza a excusarse. Y es la misma gente que comienza a menospreciar el pan. Son los mismos hijos que comienzan a restarle importancia al pan. Yo conozco gente que cuando valoraba el pan, llegaba primero al culto y se iba al final, y cualquier mensaje que sea se conectaba, recibía y estaba en el altar, como decimos, a moco tendido. Y iba a la oficina y le decía: pastor, gracias por enseñarnos la palabra de Dios. Pero de repente comenzaron a prosperar, resultado de comer pan. Les comenzó a ir bien. Unos compraron casas más grandes, otros pusieron negocios, y otros que eran solteros se casaron y comenzaron a restarle importancia a venir a escuchar un mensaje sencillo pero muy nutrido, y comenzaron a ignorar el consejo y comenzaron a dedicarse a lo suyo y comenzaron a menospreciar el pan que los había llegado al punto de prosperidad donde estaban. Pero la Biblia nos deja un ejemplo de que si tú no valoras lo que Dios te ha dado, alguien va a tomar tu lugar en la mesa. Si tú no valoras el pan, hay un cojo allá afuera que se va a sentar en tu lugar. Si tú no valoras el pan, hay una sirofenicia que va a recibir el milagro que Dios tenía para ti. Alguien alabe a Dios. Se lo voy a decir más tranquilo para que lo entienda. Si tú dejas de valorar este pan, hay hambrientos allá afuera que están esperando una oportunidad, y están cojos y están mancos y no tienen la bendición que vos tienes, pero ellos quieren sentarse a escuchar este mensaje mientras tú te acomodaste, mientras tú dejaste de darle importancia. Hay quienes dicen: yo quiero comer de ese pan. Es más,
El milagro que tú vas a recibir de parte de Dios va a depender de qué tanto estás valorando el pan que estás comiendo. Y cuando menos lo esperes, como es algo que tú amas y valoras, el milagro va a suceder en tu vida. El milagro se va a desatar en tu casa. La Biblia dice que llegó Jesús a la región de Tiro y de Sidón y entró a una casa y se quiso esconder. No quería que nadie supiera que él estaba ahí, pero escogió un lugar equivocado para esconderse, porque Jesús no puede esconderse en una casa. Tarde que temprano alguien de la casa va a contar: Jesús está en mi casa, Jesús está en mi célula, Jesús está en mi casa. Alguien tarde que temprano le va a contar a los vecinos: Jesús llegó a mi casa, Jesús está como invitado. Se quería esconder, pero una mujer vio que entró a esa casa y lo fue a interrumpir en su descanso y le fue a decir: hey, mi hija está siendo gravemente atormentada por un demonio. Y mire las palabras de Jesús, tan precisas pero tan dolorosas. Le dijo: no está bien darle el pan de los hijos a los perros. Qué palabra tan fuerte y qué palabra tan hiriente. Pero la mujer dijo: yo he visto que los hijos, aún las migajas de la mesa que comen, del pan que están comiendo, los perros que están abajo comen de esas migajas. Quizás ellos no se han dado cuenta del pan que tienen, pero yo quiero una migaja de ese pan. Dame una migaja. Hay muchas veces estamos tratando de buscar milagros en otros lados y en otros dones y en otros ministerios, cuando tu milagro está en el pan que estás comiendo. No sé si está captando lo que le estoy diciendo. Estamos buscando respuestas en otras personas de afuera, a ver qué don trae, a ver si me puede suplir mi necesidad, cuando lo que Dios te está diciendo: tu milagro está en el pan que te estoy dando cada domingo. Solamente cómelo, cómelo, cómelo y vas a mirar tu milagro muy pronto. La mujer vio el milagro en una migaja y como extranjera dijo: aún los perros comen de las migajas que cae de la mesa de los amos. Y mire, Jesús miró una gran fe en esta mujer que no era hija y le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y cuando llegó a su casa, el demonio había dejado a su hija. Yo me pongo a pensar, muchas veces no nos damos cuenta el gran privilegio que tenemos, que otros están deseando tener, pero en esta noche Dios viene a restaurar en ti el valor del mensaje que estás escuchando de tu paternidad. Dios viene a restaurar en ti la importancia que le dabas a la palabra de Dios cuando llegaste a esta casa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El pan, tipo y figura de la palabra de Dios. Pan, tipo y figura del mensaje que nos entrega una paternidad en Cristo Jesús. No todo lo que oímos, no todo lo que escuchamos puede tener efectos en nuestras vidas como un mensaje que salga de los labios de su pastor. Yo les estoy predicando un mensaje y los está motivando, pero si este mismo mensaje lo predicara su pastor, usted crecería más de lo que ha crecido en estos 3 días. Es más, usted no ha crecido por lo que yo les estoy diciendo, sino que usted ha crecido y ha llegado a este punto en el que está entendiendo la palabra por todas las veces que su pastor le ha alimentado, por todo el consejo que ha recibido, por toda la instrucción que ha recibido, por toda la exhortación que ha recibido, por toda la palabra que ha recibido. Es por eso que hoy valore más su paternidad, valore el mensaje, valore la palabra. Si es 1 hora, si es media hora, si son 7 horas, valore el pan que recibe. Por eso, cuando uno tiene paternidad, por ningún motivo se aleja de esa cobertura, porque sabe que lo primero que se ausenta en tu vida es el alimento. Lo primero que se ausenta en tu vida es lo que te hace crecer. ¿Cuánta gente se estancó por alejarse de su paternidad? ¿Cuántos ministerios se frustraron
por alejarse de su paternidad. Cuántos ministerios se truncaron por alejarse de la casa de pan. Pero en esta noche yo sé que Dios va a afirmarte más como hijo, por el simple hecho de que tú aquí eres alimentado. Quizás no te gusta la estructura, es más, no te agrada mucho el edificio, quizás no te agrada la forma como se trabaja, pero si permaneces y vas a permanecer, es por el pan que estás comiendo. Y eso será suficiente, eso será importante para que Dios te dé todo lo que ha reservado para ti. Voy a finalizar con una historia de un hombre que valoraba el pan que Jesús le daba a través de sus enseñanzas, y era el apóstol Pedro. La Biblia dice que cuando Jesús fue arrestado y estaba siendo llevado para ser juzgado, y todo el proceso de la crucifixión, y cuando parecía que todo había terminado en Jesús para sus discípulos, ellos se dispersaron, cada uno agarró para su lado. Judas se colgó, todos estaban dispersos. Pero de repente Pedro, en medio de ese desánimo, dijo: voy a pescar. Juan el capítulo 21. Y 6 de los pescadores dijeron: nos vamos contigo. Lo que puedo leer en este pasaje es la influencia que tenía Pedro sobre la mitad de los 12 que Jesús estaba y estuvo discipulando durante su ministerio terrenal. Interesante, porque Pedro no dijo: vámonos a pescar. Pedro dijo: voy. Y los 6 dijeron: nos vamos contigo. Cuán importante es entender la influencia que Dios te ha dado en tu familia, en tu casa, en tu ministerio, en la iglesia. Que tienes que tener cuidado con las decisiones que tú tomas, porque hay gente que te sigue cuando tú te mueves. Hay gente que va a seguir las decisiones que tú tomas. Por eso el pastor es estratégico en por qué se acerca más a unos que a otros, porque sabe que Dios te ha dado una influencia, y esa influencia úsalo para lo correcto, úsalo para servir a Dios, úsalo para permanecer en los caminos del Señor, úsalo para un buen ejemplo. Cuando venía un zarandeo para todos los discípulos, Jesús se acercó a Pedro, a la influencia, y le dijo: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero le dijo a Pedro: yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En el cuerpo de Cristo, en la familia de la fe, hay hermanos que tienen influencia. Si tú sigues, tu esposa seguirá, tus hijos seguirán. Si tú sigues, la familia te seguirá. Muchas veces el zarandeo viene para la familia, pero se ora por el hombre de la influencia, porque si el hombre de la influencia mantiene su fe, el hombre de la influencia levanta su casa y levanta su familia, afirma el ánimo de su casa. Por eso cuando el enemigo va a atacar una familia, va a atacar por la influencia, va a desanimar la influencia, va a desanimar al hermano o a la hermana más sólida de la casa. Jesús le dijo a Pedro: he rogado por ti que tu fe no falte, pero una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Por eso de repente cuando regresa uno, regresan 10 detrás de él. Regresa uno, regresan 5. Por eso se nos viene un avivamiento de hijos pródigos. Ya toda esta casa está llena por los hijos que se quedaron en casa y los hijos que vuelven a la casa de su padre. Pero observe esto. Pedro dijo: voy a pescar. Él quería irse, él quería volver a lo que hacía. Pero como tenía influencia, los 6 pescadores dijeron: contigo comenzamos y contigo nos vamos. Vamos contigo. Pero mire esto, mucho cuidado con las decisiones que tomemos, porque si te está yendo bien, no es por lo tan inteligente que seas,
sino por la cobertura donde estás. Yo como predicador estoy consciente de esto. Mi éxito depende de Dios, sí, muchísimo, en su totalidad, y de la cobertura que Él puso sobre mí. Voy a pescar. ¿Qué le dijeron ellos? Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Tenían la barca, tenían las redes, tenían la experiencia, tenían la fuerza, pero no tenían para comer. Hay gente que tiene todos los métodos y todas las estrategias, pero se están muriendo de hambre porque no tienen pan. Tienen edificio, tienen métodos, tienen estrategias, pero no tienen pan. Pero qué privilegio es tener edificio, estrategias, métodos y pan. Digan, no pescaron nada. La pesca que ellos querían tener era para comer, porque acuérdense que lo habían dejado todo. Ellos quizás no estaban pensando en ese momento restaurar el negocio para una nueva barca, más redes. Ellos lo que querían era alimentarse. Ya no tenían nada porque lo habían dejado todo por Jesús. Pero había una promesa sobre ellos de 100 veces más, pero que no se iba a cumplir si estaban lejos. Se iban a cumplir si estaban cerca, si estaban en la cobertura. Muchas de las promesas de Dios, profecías, se van a cumplir si tú permaneces en la cobertura. Verso siguiente. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Verso siguiente. Y miren lo que les dijo Jesús. Esta es una de las pocas veces que los llamó así, porque aquí lo que Jesús estaba revelando en su totalidad era su paternidad sobre ellos. Aquí Jesús estaba cumpliendo el no dejarlos huérfanos. Se habían equivocado ellos, lo habían dejado. Era como para que Jesús los deje, pero Jesús los estaba buscando para darles de comer. Por eso muchos no pueden entender el corazón de una paternidad. Hay veces piensas que te busca por tus diezmos. Cuando te has desanimado, piensas que te está buscando por tu influencia. Cuando realmente se te está buscando es porque no tienes que comer y se te necesita alimentar. Me buscan porque presto mi troca. De seguro me están buscando porque hago esto, hago lo otro, hice esto. No, Señor. Cuando una paternidad te busca es porque sabe que lejos de la casa no tienes que comer. Es para darte de comer, es para darte alimento, es para darte una palabra. Aleluya. Póngase de pie. Mire lo que les dijo. Hijitos, hijitos. Les pudo haber dicho hijos, pero cuando hay un cariño, hijitos, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Si uno se queda ahí sin entendimiento, pareciera que el que estaba pidiendo para comer era Jesús. Como que si ellos le deberían de dar de comer a Jesús. Y respondieron bien, porque les dijeron no. No pierda de vista esta pregunta, hijitos.
¿tenéis algo de comer? Ellos le respondieron: no, no tenemos. Verso siguiente. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Mire, cuando hay una paternidad, siempre va a haber una dirección. Muchas veces hemos recibido dirección de un hombre como nuestro pastor en temas donde él quizás no tenga la experiencia y tú sí la tienes. Pero por obedecer esa dirección, te sorprendes el poder que hay en la obediencia más que en tu experiencia. Porque ellos conocían el mar, ese lago de Genesaret. Habían tirado la red toda la noche y no habían agarrado nada, pero ahí estaba Jesús nuevamente dándoles dirección. ¿Por qué el pastor se mete en mis asuntos? ¿Qué vela tiene en este entierro él? ¿Qué sabe de estos business? ¿Qué sabe de este negocio? Él no sabe nada de lo que me habla. Yo quiero que sepas que cuando tienes paternidad, hay una dirección divina de parte de Dios a través de tu pastor, que te dice: no es por ahí, Pedro, no es por ahí, Juan, no es por ahí, Samuel, no es por ahí, Lucía, no es por ahí, María, es por aquí. Inténtalo, es por aquí, a la derecha. Y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Verso siguiente. Entonces aquel discípulo, quiero que mire esto, a quien Jesús amaba, el discípulo al que Jesús amaba. ¿Qué quiere decir? Él amaba a todos, sí, pero había uno en particular que le tenía más afecto y se recostaba en su pecho, y ese se llamaba Juan. El que amaba se llamaba Juan, y él lo sabía. Por eso escribe de sí mismo: al discípulo al que Jesús amaba. Mire qué presumido. Le dijo a Pedro: es el Señor, Simón Pedro. Y cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Verso siguiente. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Verso siguiente. Y nos metemos aquí, nos detenemos aquí. Quiero que noten la importancia de la dirección, mi hermano Pedro, mi hermano Luis, ministro. Quiero que notes esto. Los pescadores tuvieron experiencia con 2 pescas milagrosas. En la primera pesca, Jesús estaba en la barca dándoles dirección. ¿Está conmigo? Y encerraron gran cantidad de peces, y a Pedro se le reveló quién era Jesús. En la segunda pesca, Jesús estaba a 200 codos de distancia dándoles dirección, y volvieron a encerrar, pero en esta ocasión 153 peces. ¿Qué entiende usted con esto? Que usted va a necesitar dirección, tanto cuando su pastor estaba en su barca, como ahora que lo dirige a 200 codos de su vida. Pero siempre la va a necesitar. Aquel hombre que te dirigió cuando la iglesia era más pequeña y podía estar en tu mesa, en tu casa, es el mismo que te dirige ahora que no te visita, porque hay más hermanos en la familia y está a 200 codos de ti. Pero la paternidad es la misma y la dirección es la misma, en tu barca o a 200 codos. Siempre vas a necesitar dirección. Hay algunos aquí que tienen el privilegio de que el pastor esté cerca, pero cuando esto sea más numeroso, va a estar a 200 codos de ti, pero seguirá siendo la dirección que tú necesitas. Lo voy a repetir. Ese que estaba en tu barca ahora está a 200 codos, pero va a seguir la misma voz. Va a ser el mismo que te alimenta y va a ser el mismo que te dé dirección.
No es que ya el pastor ya no los visita como antes, pero sigue siendo la voz que tú necesitas. No, ya no viene a la casa, pero sigue siendo el que te alimenta, el que Dios usa para darte de comer. Sigue siendo el que te dice a la derecha. Y aquí está la respuesta. Y al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. ¿Y qué más? Cuando ellos llegaron a la orilla, Jesús ya les había preguntado antes, ¿verdad? ¿Tienen algo de comer? Jesús no estaba preguntándoles algo de comer para él, sino si ellos habían comido. Porque la sorpresa de que ellos llegan a la orilla y la paternidad, el que les dijo, hijito Samuel, tenía pan y tenía pescado. Lo que les estaba diciendo es: un padre siempre tiene algo para dar de comer. Ustedes tenían la barca, pero no tenían pan. Tenían las redes, pero no tenían pescado. Yo tengo pan y yo tengo pescado. Quiero que sepas que cuando vuelvas a tu casa, a la casa de tu padre, cuando vuelvas a tu paternidad, siempre va a tener pan y siempre va a tener pescado. Alguien aquí ha salido y después de un consejo dice: wow, no sé de dónde la saca el pastor, pero siempre nos dice algo nuevo, porque siempre tiene pan y siempre tiene pescado. Pueden decir lo que quieran de tu pastor, lo pueden acusar, lo pueden criticar, lo pueden señalar, pero tú sabes que él siempre tiene pan y siempre tiene pescado. Siempre tiene. Oh, yo siento la gloria de Dios. Gracias, Padre, por mi paternidad, porque siempre tiene pan y siempre tiene pescado. Siempre tiene palabra, siempre tiene palabra, siempre tiene palabra, siempre tiene palabra.